hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Y me parece hermoso porque la primera vez que tuve la oportunidad de ministrar la cena del Señor, yo me puse a investigar, me puse a leer la palabra, me puse a ver predicaciones, a leer artículos, y yo decía, ¡wow! Cuántas cosas maravillosas el Señor tiene en lo que nos puso como ordenanza de ministrar la cena del Señor. Y cuánto cuidado debemos tener para de pronto no llegar a ministrar la cena del Señor como lo estaban haciendo en la iglesia en Corinto. Si usted se ha dado cuenta, casi siempre que ministramos la cena no usamos lo que está en los evangelios, porque aparecen los 4 evangelios, sino usamos lo que está en 1 Corintios 11 del 17, no del 17 porque ese es todo el texto, 1 Corintios 11. Y esta parte es súper importante porque no solamente nos habla de la ordenanza, que es la cena del Señor, lo que importa, lo que significa, sino también que los corintios lo estaban haciendo de una manera inadecuada. Y ya vamos a ver, para ver si de pronto nos podemos volver y decir, ¡ay! ¿Será que yo de pronto cuando decían vamos a ministrar la cena del Señor estaba actuando como los corintios? Así que los invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios 11, porque vamos a leer primeramente del 17 al 34, todo de chorro. La predicación de hoy tiene como título La Cena del Señor. ¿Listo? La Cena del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones, otra vez, entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coman del pan y beban de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen, o sea, muchos han muerto. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Querida iglesia, esta fue la predicación. No, mentiras, no. Apenas vamos a ver qué cosas tan maravillosas encontramos en este texto. Pero como se puede dar cuenta, la iglesia de Corinto puede que
No puede, seguramente, porque Pablo lo escribió, estaba fallando en la manera en la que estaban ministrando la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una de las 2 ordenanzas llevadas a cabo por la iglesia. El Señor Jesús nos dejó 2 ordenanzas. La primera, que es la gran comisión, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, bautizarlos, hacerlos discípulos. ¿Y cuál es la otra ordenanza? La cena del Señor. Ministren esto en memoria de mí. Así que, empezando por el primer versículo que dice, la cena del Señor, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Desde el inicio nos podemos dar cuenta que la iglesia de Corintio lo estaba haciendo mal. Pablo ya les había enseñado, porque dice aquí, lo que yo les he ordenado, lo que yo les he enseñado, es lo mismo que a él le ha sido revelado, pero podemos entender que aquí no solamente estas instrucciones, como lo dice ahí, es como, bueno, si quieren, háganlo. La palabra griega en el original, que está escrita en donde dice instrucciones en nuestras versiones o anunciaros en otras versiones, es la palabra parangelón, que significa orden, ordenanza. O sea, Pablo les estaba ordenando a los corintios que hicieran esto, y no por autoridad apostólica, sino porque ya Jesús lo había ordenado. Si usted se ha fijado en los 4 evangelios, aparece esta ordenanza del Señor Jesús. Así que era algo importante para nosotros. Jesús lo ordenó para usted y para mí. ¿Y por qué usted cree que es importante la cena? Una de las cosas más importantes que pasa en la cena es que recordamos el sacrificio de Jesús. Muchas veces, no sé por qué, pero puede que recordemos el sacrificio de Jesús aquí en la iglesia, durante la alabanza, porque es algo que muchas veces se ministra, porque es muy importante, pero de pronto en nuestro diario vivir no lo recordamos. Y entonces todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por amor a usted y para mí, como que es importante cuando el pastor nos lo está diciendo, cuando el líder nos lo dice, cuando el de la alabanza lo ministró, pero el resto de la vida yo estoy viviendo una vida conforme a lo que Jesús hizo por mí. Porque Jesús nos pidió que lo hiciéramos constantemente. La palabra no establece con qué temporalidad lo deberíamos hacer, cada semana, cada mes, cada año. Solamente Jesús dice, háganlo cada vez en memoria de mí. Reúnanse y háganlo. Siguientes versículos 18 y 19 dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Y porque Pablo dice, y en parte lo creo, recuerden que esta carta la está escribiendo Pablo en respuesta a una carta de un reporte que le había llegado a él. Así que a él le habían dicho, hay divisiones, se reúnen a ministrar la cena y hay divisiones. Y ya vamos a ver qué clase de divisiones habían en cuanto a la cena, porque ya vimos la división que había en cuanto al partidismo de que, ay, yo soy de Apolos, ay, yo soy de Pedro, ay, yo soy de Pablo, y todos, ay, no, yo soy súper fan de él y solo escucho la predicación de él, y estaban dividiéndose. Pero esta era una división diferente porque se estaban enfocando mal en lo que significaba la cena del Señor. Pero algo que me pareció súper importante y que quisiera resaltar aquí es el versículo 19 que dice, porque es necesario que entre ustedes haya bandos. ¿Cómo así? Pero si ya vemos una predicación que decía que eso era malo. ¿Para qué bandos en la iglesia si la cabeza de la iglesia es Cristo? Porque a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Y a mí me parece maravilloso, increíble y sobrenatural la forma en la que Dios tiene de coger las cosas malas que usted y yo hacemos para usarlas de beneficio para nosotros y para su plan de salvación. Esta es una de esas. La división no es algo que el Señor quiera, pero Él, que nos conoce, usa esta división que se genera internamente en las iglesias, en las congregaciones, para que aquellos que han de no ser aprobados, de no ser salvos, pues tengan razones para alejarse. Y así es.
Y me parece súper duro porque ¿qué hay de aquellas personas que son las que generan la división en la iglesia? Y yo cuando investigaba todo eso dice aún que a veces Satanás pone personas en las iglesias. Y uno diría, no, pero si esta gente tan preciosa que madruga a congregarse, ellos son enviados por el Señor. Iglesia, usted y yo tenemos que estar muy atentos porque el enemigo es increíblemente sagaz. Y como cuando nos predicaba Víctor de ese lobo disfrazado de oveja, viene y se mezcla. Viene y de a poquitos, ay sí, empieza a recibir, juicioso, quién sabe si hasta lo nombren líder. Y ahí liderazgo empieza a enseñar cosas, es que a él le parece que es así, ¡ah! Causa división, puede llegar a causar la caída de algunas ovejas. Hay que tener cuidado de estas personas porque eso pasa dentro de las iglesias. Si usted no es un creyente maduro, este líder que posiblemente haya sido puesto por el enemigo, viene y le dice a usted, ay, ¿cómo así? ¿A usted lo están juzgando? Ay no, esa iglesia, yo busco otra iglesia o deje de asistir un tiempo pues para ver si realmente lo quieren, para ver si lo llaman, para ver si se preocupan por usted. Esto es una enseñanza que viene de Dios. Hay que tener cuidado porque aquí Pablo nos está diciendo que Dios lo utiliza para nuestro bien, para ver quiénes son los aprobados, pero hay que tener cuidado de las artimañas del enemigo. Usted y yo tenemos que estar atentos de esas personas que vienen a dividir la iglesia. Usted se preguntará, pero ¿qué es todo esto de que hablan de que cada uno se enfocaba en coger su comida y que los que no tenían comida y pasaban hambre? Usted dirá, pero si en mi iglesia dan una copita de vino y un pancito, pero eso a mí no me llena, a mí un tamalcito me llena, pero ¿cómo es que esta gente quedaba llena? Resulta que si usted recuerda lo que es la iglesia primitiva, ellos no solamente se reunían así como nosotros lo hacíamos, sino que ellos tenían algo que se llamaba un ágape. Un ágape era un momento en el que ellos, antes de ministrar la cena, se reunían y comían. Realmente armaban un banquete, entonces llegaban, traían sus alimentos, se comían, se llenaban, hasta de pronto esto se podía prestar para la glotonería porque Pablo aquí les dice, mire mejor dicho lo que dice, o sea, ya usted entendiéndome que no solamente era la cena como usted y yo la ministramos hoy, sino que había un banquete antes de la cena. Mire lo que les dice Pablo. Por tanto, cuando se reúnen, versículo 20, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. ¿Sabe qué estaba pasando en esta iglesia? Le voy a leer Hechos para que veamos que esto era lo que hacía la iglesia primitiva. Dice Hechos 2:46 al 47. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Y a mí estos inicios de la iglesia me parece algo hermoso. De hecho, yo siempre había pensado, pero nunca lo había hablado con el pastor, que creo que sería un tiempo muy lindo si algún día hiciéramos algo así en la iglesia, donde cada uno trajera, no, pues yo tengo una librita de arroz, un kilo de papa saladita y hiciéramos un ágape y compartir como iglesia, sería hermoso. Pero ¿qué estaba pasando con la iglesia en Corinto? Recordemos que esto Pablo se los está escribiendo cerca del año 55, 56 después de Cristo. O sea, ya había pasado unos añitos después de que se había escrito los inicios de la iglesia primitiva. Seguro lo que empezó como una buena costumbre de compartir, de que el que tenía llevaba, porque en ese tiempo la iglesia primitiva, los que más tenían, no tenían problema en vender lo que tenían para ayudar a aquellos que no tenían nada. Ese era el sentir de la iglesia primitiva. Pero esto que estamos viendo aquí unos años después, en lo que Pablo les dice, esto ya no es comer, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué, no tienen casas para comer y beber? Pablo les está diciendo, ¿qué están haciendo? O sea, están usando algo que seguramente era bueno, que no era una ordenanza del Señor, pero que era parte de la comunión de la iglesia primitiva,
para algo malo. Porque seguramente, como lo dice Pablo, aquellos que más tenían, aquellos que estaban bien económicamente, se llevaban su pollo entero asado con yuca, papa, plátano. Pues no creo que eso coman allá en Corinto, pero pensémoslo aquí en Colombia. Y llevaba su buen almuerzo y él iba y llevaba eso y se sentaba a la mesa y hágale. Pero aquel que andaba colgado, aquel que decía, no, pues es que si me pongo a llevar almuerzo para la iglesia, mañana me toca irme caminando para el trabajo. No, pues yo voy a recibir la palabra. Y en el Ágape, pues estoy ahí a un ladito. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. Tras del hecho, unos comiendo como reyes, otros pasando hambre y otros embriagándose. El licor no es malo. ¿Qué? El licor no es malo, por Dios, herejía. No, de hecho, si nos ponemos a ver en este lugar y en Europa y en Asia, hay muchos lugares donde tomar el vino es algo muy normal. Es algo cultural renormal. Es como para usted tomarse un vaso de gaseosa. Ellos almuerzan con vino todos los días. Y el vino en sí no está mal. Si fuera algo malo, ¿usted cree que Jesús, su primer milagro hubiera sido convertir el agua en vino? No. ¿Qué es lo que está mal? Embriagarse. Y la palabra sí es muy insistente en esto. Hay una manada de versículos impresionantes donde dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque la palabra sabe que usted y yo perdemos el control. De hecho, la palabra habla de una manera muy precisa cómo actúa una persona bajo los efectos del alcohol, que habla cosas indecorosas, que se deja llevar por todo lo que usted sabe que hacen. Así que no está mal el vino, pero sí está mal dejarse llevar por el vino, embriagarse. Y esta gente, unos comiendo re bien, otros aguantando hambre y otros embriagándose en pleno servicio del Señor, cuando estaban reunidos como iglesia, ahí es donde Pablo llega y les dice, ojo, ustedes están malinterpretando lo que significa la cena del Señor. Tengan cuidado, porque esto que es la cena es un momento de unidad como iglesia, es un momento de reflexión, es un momento de meditación, de que veamos si hay algo mal en nuestro corazón. Y ellos en cambio lo estaban usando para el egoísmo, para la división. Entonces, cuidado. Y Pablo les pregunta, ¿no tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? Imagínense, actuar de esta manera es despreciar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos usted y yo. Ellos estaban actuando en contra los unos de los otros. Y Pablo por eso les dice, en esto no los alabaré. ¿Qué es esta guachafita? ¿Qué están haciendo? Versículo 23 al 26 nos vamos a dar cuenta que la cena fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A mí me pareció muy curioso, porque como le digo, es un relato que aparece en los 4 evangelios, el aposento alto, y le preguntan, maestro, ¿dónde vamos a ministrar la cena? ¿Dónde vamos a ministrar la Pascua? La primera noche, que era la de los panes sin levadura. Pero si usted recuerda, Pablo no hacía parte de ese primer grupo de los 12 discípulos. Entonces a mí eso me hizo cuestionarme, pero entonces, ¿Pablo de dónde aprendió esto? Y no solo eso, sino que como lo vamos a ver, si usted se pone a comparar lo que dicen los evangelios a lo que dicen Corintios, de hecho la parte de los Corintios tiene aún más de lo que está en los evangelios. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Usted recuerda cómo fue convertido Pablo?
¿Cómo fue convertido Pablo? Recordemos que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, cara a cara con Jesús. Yo soy aquel a quien persigues, le dijo Jesús. Por lo que podemos asumir al ver que en este pasaje donde encontramos la cena del Señor hay más, es una revelación directa de Jesús a Pablo. Jesús, para él era tan importante la cena que le dijo: Pablo, necesito que enseñes esto. Porque es importante que recuerden lo que significa el sacrificio de Jesús. En Marcos 14, versículo 12, podemos ver justo el día en que Jesús celebró la cena. Y esto es muy importante porque todo en la palabra tiene una razón de ser. Todo desde el Antiguo Testamento usted sabe que apunta ¿a quién? A Jesús. Y esto no es la excepción. Dice así, Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces, el día que conocemos como la última cena, ¿qué se estaba ministrando en el pueblo de Israel? Lo acabamos de leer. La Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? ¿Qué se celebra en la Pascua? Resulta que la Pascua era una de las festividades más sagradas para el pueblo de Israel. La Pascua era supremamente importante. Para la religión judía es muy importante. ¿Y qué es lo que conmemoran ese día? La última plaga en Egipto. Ese día cuando los primogénitos de los egipcios murieron y ellos, por poner la sangre en los postes de sus puertas, el Señor pasó y no entraba a esos hogares. Eso es lo que celebran los judíos el día de la Pascua. El día de ese día maravilloso, antes de que ellos fueran liberados de la esclavitud en Egipto, cuando ya de verdad eso sí fue donde el faraón dijo: no, ya, háganle, váyanse. Después de que murieron no solamente los primogénitos de las personas, sino los primogénitos de todo animal también. O sea, eso, imagínese lo que significó para Egipto. Pero si usted se dio cuenta, y se lo puse en negrita para que vieran lo importante y lo que pasaba en la Pascua. En la Pascua había un sacrificio, y no un sacrificio cualquiera. Ellos pedían un cordero perfecto. Un cordero perfecto y todo este tipo de cosas. Y hay un montón en esta celebración de la Pascua de que no se le podían romper los huesos, de la forma, de todo lo que hacían con eso, que apunta a Jesús, y es maravilloso, es hermoso. En 1 Corintios 5, 7 nos aclara que Cristo es nuestra Pascua. Dice así: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquella Pascua, que era una institución del pueblo de Israel, ya fue cumplida. Ya fue cumplida en Cristo nuestro Señor. Así que de pronto no tendría sentido que usted y yo estuviéramos celebrando la Pascua, porque ya el sacrificio fue hecho. Porque ya la sangre del Cordero perfecto, de aquel que, esa sangre derramada que perdona nuestros pecados, ya fue derramada. Ya fue cumplido el propósito de la Pascua. Así que recuerde usted y yo, iglesia, Cristo es nuestra Pascua. Hay tres cosas muy importantes en lo que Pablo dice al momento de ministrar la cena: el pan, el vino y el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? De hecho, Pablo lo dice ahí, dice: el pan, que esto es mi cuerpo. ¿Y qué pasó con su cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Fue molido, fue azotado. Dice que quedó irreconocible. Imagínense el punto en el que quedó Jesús en esa cruz, que era irreconocible. No sabían que era Él. Cualquiera que pasaba: uy, ¿a quién sacrificaron? Bueno, y dice el rey de los nazarenos, creo, de los judíos.
pero era irreconocible. A ese punto quedó el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo comemos el pan, estamos recordando eso. ¿Por qué el cuerpo de Cristo quedó así? Porque Cristo recibió la paga que usted y yo deberíamos haber recibido por todo el pecado que hemos cometido y vamos a cometer. Y esto me parece increíble, porque cuando yo le decía que a veces solamente pensamos en la cena cuando estamos aquí, pero no cuando estamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, porque se nos olvida, porque seguimos pecando como si esto no significara nada. Ahora, por favor, iglesia, cada vez que usted tenga la oportunidad de pecar, recuerde, todo lo que Jesús padeció en la cruz fue por ese pecado. Fue por ese pecado, y que eso despierte en nosotros la santidad que Jesús quiere que usted y yo vivamos. Porque algo que me parece también increíble, que aparece en la profecía de Isaías, cuando habla de esta escena de la crucifixión de Jesús, es que habla de que Él nos sanó. Pero sabe que esta sanidad es algo mucho más que, ay, es que yo soy sano porque, entonces esta gripa, no, yo soy sano porque Jesús murió por mí. ¿Sabe que es más profundo que eso? La enfermedad más grave que usted y yo padecemos es la tendencia al pecado. Esa fue la sanidad que el Señor Jesús le dio en la cruz. Usted ya no es esclavo del pecado. Cada vez que usted peca es porque usted decide pecar. El pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre usted, porque Jesús rompió las cadenas que nos ataban a esa naturaleza pecaminosa. Eso es el pan. Pero también habla de la copa. En esa copa que había vino. ¿Y qué simboliza ese vino? La sangre de Jesús. Esa sangre que fue derramada por usted y por mí. Recordemos un momento la Pascua. ¿Qué papel jugó la sangre del Cordero en la noche que se conmemora en la Pascua? No murieron, fueron perdonados los israelitas. Y yo me preguntaba, pero qué necesidad, o sea, el Señor Dios, ¿todo lo sabe? Pues Él iba a llegar a la casa y iba a decir, ay, aquí está mi pueblo, aquí no. Ay, aquí están los judíos. Ay, porque es un simbolismo de la sangre de Jesús. Entonces sí es importante. Entonces la sangre de Jesús es importante para usted y para mí, porque esa sangre simboliza el perdón de nuestros pecados. Esa es la sangre con la que usted y yo fuimos lavados. Mire, cuando Dios lo ve a usted, cuando Dios dice, estoy viendo a Yanira Balbuena, ¿sabe qué? Él no ve su pecado, sus transgresiones. Él no ve todos esos pensamientos. Él no ve cuando no se quiere levantar a hacerle un desayuno rico a su esposo. Él no ve nada de eso. ¿Sabe el que ve? Una persona santa, una persona lavada, una persona purificada, una persona por la cual ya han pagado el precio. ¿Y sabe eso por qué es? Por lo que hizo Jesús en la cruz. ¡Qué bendición! Ayer justo hablábamos en el grupo de jóvenes de lo que tenía que hacer los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios. Todo un proceso, sacrificio, sangre, una vez al año nada más. Tenía que estar, mejor dicho, hacer un montón de sacrificios para perdonar todas sus transgresiones. Y así podía entrar una vez al año al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. ¿Y usted sabe qué pasaba si él tenía un pecadito por ahí? Caía muerto, porque la presencia de Dios es santa, porque Dios es completamente santo y Él no tolera ni un poquito de pecado. Y ahora usted y yo somos aceptos. Usted y yo podemos entrar a los atrios del Señor con alabanza. Usted y yo vamos a poder entrar al reino de los cielos únicamente porque Jesús se entregó y me lavó y me perdonó mis pecados. ¿En todo eso usted piensa cuando estamos ministrando la cena? Y hay algo más que a mí se me hizo ¡wow! Porque cuando habla de la copa, habla de el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto.
Y se habla de ese nuevo pacto en la Biblia, el nuevo pacto que es a través de Jesús. Y ese nuevo pacto es de mucho provecho para usted y para mí. Porque sabe que es ese nuevo pacto. Podemos ver un poco de ese nuevo pacto en Efesios 2, 12 al 13. Y dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora usted y yo, los que llaman aquí los gentiles, todo aquel que tenga fe en Cristo Jesús, sin importar si hace parte del pueblo de Israel o no, es aceptado por el Señor. ¡Qué bendición! Imagínense si no hubiera este nuevo pacto, usted y yo estaríamos aquí, quién sabe, adorando a San Pedro. San Pedro, ¿me vas a salvar? Nada, un ídolo, nada de eso. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Estaríamos como en la vivienda. Pero con ese nuevo pacto, usted y yo podemos acceder a los beneficios del sacrificio de Jesús. La cena del Señor es un recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros. Y es una celebración de lo que recibimos como resultado de su sacrificio. Mire, normalmente en un velorio, en un entierro, en ese momento donde se recuerdan esos momentos tristes, uno está: no, esa persona, ¿y ahora qué va a hacer? No, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Sí, ay, no, es muy triste. Pero para nosotros recordar esto, claro que sí, representa santidad, representa: esto tiene que valer la pena en mi vida, esto tiene que provocar en mí el predicar el evangelio, el querer hacer discípulos a todas las naciones. Pero no solo eso, sino que esto, se me fue la paloma, esperen, busco la paloma. Se me fue la paloma, reída la paloma. Si alguien encuentra la paloma, me avisa. Pero lo que es el sacrificio de Jesús, ¿por qué estaba diciendo eso? Era algo importante. Claro. Para nosotros recordar la muerte de Cristo en la cruz es un motivo de alegría, es un motivo de gozo. Es el día en el que usted y yo adquirimos la salvación, adquirimos la entrada a la eternidad, nos hicimos parte del pueblo de Dios. Si a usted eso no le genera un gozo, no sé qué se lo va a generar. Porque gracias a la cruz, al sacrificio, qué bendición. Y más adelante, porque en Corintios también hablan de la resurrección, esa también va a estar buenísima. Pero ya casi para terminar, porque claramente hoy vamos a ministrar la cena teniendo todo este conocimiento, teniendo toda la revelación de esto, así que me voy a apurar un poquito. Más adelante, Pablo en el versículo 27 habla de una de las cosas que no se encuentra en los evangelios, que está expresamente en 1 Corintios 11, 27, que dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y yo sé que algunos en este punto deben estar pensando: no, entonces yo mejor no tomo la cena. Porque es que aquí dice que si la tomo indignamente, voy a ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No, yo mejor me quedo aquí en mi sillita. Cuando digan pónganse en pie, yo me quedo aquí sentadita. No, muchas gracias. Espere, tranquilo. ¿A qué se puede estar refiriendo Pablo a tomar la cena indignamente? Y es aquí donde les pido que
seamos conscientes que tal vez muchas veces la tomamos de la manera errónea en la que Corinto la estaba tomando, porque se puede estar refiriendo a tomarla con indiferencia, o sea, tomarla sin estar entendiendo el verdadero significado del pan y de la copa, menospreciando el valor de todo lo que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, sufrió y pagó en la cruz por usted y por mí. También puede llegar a significar que estaban permitiendo que esta ceremonia, que esta institución del Señor Jesús para usted y para mí se volviera un ritual, algo de la rutina. Ay, sí, hoy es el primer domingo, hoy van a acabar 10 minutos antes la alabanza. Ay, la cena. Ay, ahí viene la cena. Ay, otra vez este pancito tan chiquito, insípido. Usted se reúne en vez de entender el valor de la cena, lo que estamos ministrando. Ay, es que este vino está muy dulce hoy. Ay, hoy está muy ácido. Iglesia, esos son pequeñeces. Usted concéntrese en recordar qué significa la cena del Señor. ¿Qué pagó Cristo por usted y por mí? Porque Jesús dijo que era tan importante que la ministráramos. O tal vez puede significar que estaban viniendo a tomar la cena con algún pecado por ahí sin confesar. No, pues que yo no soy digno y yo no quiero tomar la copa que me haga culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Déjeme decirle, querida iglesia, que si usted y yo necesitáramos ser dignos para poder tomar la cena del Señor en nuestras propias fuerzas, nunca seríamos dignos de tomar la cena del Señor. Mire, ni el más santo de los santos, ni Juancho, que se ve recalmado, podría tomarla, porque Juancho debe tener sus pecadillos por ahí. Mire, iglesia, ninguno de nosotros sería merecedor de presentarse delante del Señor y decir: hoy voy a tomar la cena porque estoy santo. Usted y yo, de hecho, podemos tomar la cena por lo mismo que celebra la cena, porque Jesús nos lavó. Ahora, si cuando leemos esta parte de tal manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, usted se empieza a evaluar: ay, no, es que esta semana pequé, es que esta semana le mentí a mi mamá, es que esta semana me colé en el Transmilenio 3 veces, es que esta semana llegué tarde al trabajo y dije que fue porque no había agua, pero realmente fue cobijas y sábanas. Mire, todos los pecados que usted pueda cometer, sencillos tal vez como los que acabo de decir, o cosas más graves, que pecado es pecado. El punto de la cena por la cual Pablo nos llama a examinarnos, por la cual Pablo nos llama a aplicar un autojuicio, porque eso es lo que nos lleva a hacer esto, ese es el propósito. Que usted sea consciente de que en usted hay pecado, de que usted sea consciente de la grandísima necesidad que teníamos de la cruz de Cristo, de que usted sea consciente de que el Señor Jesús pasó todo esto para que usted y yo viviéramos una vida de santidad, para que usted recuerde que si usted peca es porque usted ese día de pronto lleva mucho tiempo sin orar y se le olvidó que el Señor lo escogió y usted cayó. El propósito de esta reprensión que Pablo le hace a los corintios no es que dejaran de ministrar la cena, es que se examinaran a ellos mismos. Y siempre que ministremos la cena, tenga ese tiempo de evaluarse, tenga ese tiempo de ser consciente de toda esa basura, de esa porquería, dijo una vez alguien en nuestro grupo de influencia, que hay en nosotros los humanos. Y que eso despierte en usted la gratitud de la que le hablo. Porque Dios, un ser tan perfecto, tan santo, tan justo, ahora lo acepta a usted. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Mire, en nuestra iglesia investigando me di cuenta que este tema es bastante controversial dentro de la iglesia, dentro del pueblo que cree en Jesús. Porque hay muchos, nada más en la forma de lo que significa el pan y el vino, ya hay un montón de controversias, pero también en este punto de quiénes deberían tomar la cena. En nuestra iglesia, ¿qué es lo que siempre decimos? Si usted ha sido bautizado, pónganse en pie. Y no quiere decir que el bautizado
De pronto, porque hasta puede ser que uno que se quede sentado sea más santo o sea más creyente del Señor, pero ¿por qué para nosotros es importante el bautismo? Y mire, yo se lo digo esto como parte de lo que hacemos en nuestra iglesia porque en la palabra tampoco especifican esto. Nosotros lo hacemos a manera de cuidar de aquellas personas que toman, que no lo hagan como les acabo de decir que lo tomaban en Corinto, haciéndolo como un rito, haciéndolo sin importancia, haciéndolo con egoísmo, haciéndolo con un montón de cosas que no son. Nosotros llamamos únicamente a los bautizados porque creemos que estas son personas maduras, personas que llevan un tiempo de conocer al Señor, personas que seguramente en ese momento de ministrar la cena van a evaluar todo esto de lo que hemos hablado hoy. Y si usted de pronto decía, yo como que no era consciente, pues por eso el Señor nos trajo esta palabra a la iglesia ICAS. Porque de pronto no éramos tan conscientes. Porque de pronto cogíamos el pancito y nos quedábamos ahí mirando. Ya dijo que comiéramos el pan. Ay, sí. No, reflexione, evalúese. Y celebremos y regocijémonos. Porque Cristo, en amor a usted y a mí, se subió a la cruz. Iglesia, no se trata de ser dignos, porque somos dignos únicamente por Jesús. Pero hay algo aquí que a mí me llamó mucho la atención también, es que decía que había algunos que estaban débiles, enfermos o hasta muertos por tomar la cena del Señor indignamente. Y si Pablo lo escribió es porque en Corinto había pasado eso. Había gente que de pronto estaba enferma a culpa de tomar la cena indignamente. Había gente que seguramente hasta había muerto. Y usted y yo podemos decir, ay no, yo no quiero morir en este momento por tomar la cena indignamente. Pero usted se fijó cómo termina este texto. Dice, pero si nos juzgáramos, versículo 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, este es el proceso que usted debe hacer durante la cena. Júzguese a usted mismo. Mateo Muñoz, júzguese. Usted ayer trató mal a su esposa y la Biblia dice que la debe tratar como vaso frágil. Perdón, Señor, porque no estoy actuando como tú quieres que yo actúe. Mateo Muñoz, su jefe le pidió algo que lo hiciera y usted buscó excusas cuando tenía el tiempo para hacerlo. Perdóname, Señor, porque tú me llamas a ser el mejor de los trabajadores para darte la gloria a través de mi trabajo. Ese es el juicio que usted debe tener. La palabra dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, pase por este proceso de juzgarse a usted mismo para que el juicio del Señor no venga sobre usted. Porque dice, pero cuando somos juzgados, o sea, cuando hacemos ese proceso, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí hace una grandísima diferencia. Porque ¿qué dice? Cuando usted pasa por ese proceso de juzgarse, el Señor lo disciplina. Gracias, Señor, por la disciplina. Porque Él es como un buen padre que sabe cuando su hijo necesita disciplina. Porque Él no nos trata a nosotros como un hijo consentido que, ay, otra vez peco, ay, madure. Ay, hágale, ya deje de pecar con eso. El Señor nos disciplina para beneficio suyo y mío. Pero ¿qué está diciendo aquí? En ese momento de ministrar la cena, pase por ese proceso de juzgarse. Es necesario. Si el Señor Jesús se lo reveló a Pablo, es porque es necesario, es porque va a ser de bienestar para usted y para mí. Seamos conscientes de quiénes somos, de quién es Jesús y de la grandísima obra que hizo Jesús en la cruz.